A ver, ya, veamos ahorita si no hay problema con la grabación que tengo que dejar. Yo creo que no. A ver, entonces, como les había mencionado, vamos a avanzar en lo que nos dé el tiempo y continuamos en la siguiente clase del día de mañana. Las configuraciones básicas que vamos a revisar son serie, paralelo, estrella y triángulo. Estas conexiones básicas pues están disponibles o se pueden conectar a nuestros elementos pasivos, sean resistores, capacitores, inductores. Cada una de estas conexiones pues generan que uno pueda de una conexión en serie o una conexión en paralelo llegar a agrupar todos los elementos y tenerlos en uno solo, y cada uno se rige por ciertas leyes que se determinan basados en las leyes o la relación de leyes de voltaje y corriente, la ley de Ohm y voltaje y corriente de la ley de Kirchhoff, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un circuito serie, es aquel, como vemos aquí, donde tenemos conectadas nuestras resistencias una a continuación de otra, ¿sí? Es decir, no se conectan sus dos terminales, sino solo un terminal con un terminal de cada uno de los elementos. Cada una de estas conexiones que vamos a ver tienen ciertas características que tenemos que recordar y que nos van a servir para reducir el análisis que podemos hacer de nuestros circuitos eléctricos. Cuando hablamos de una conexión serie, podemos ver, como tenemos aquí, que circula la misma corriente a través de ellos. ¿Por qué? Ya lo habíamos visto en un ejemplo anterior, en un ejercicio que hicimos, cuando están conectados los elementos uno a continuación de otro y basados en lo que es leyes de corriente y leyes de voltaje y más en leyes de corriente. Sabemos que en cada uno de los nodos que tengan nuestros circuitos, que es donde se conectan dos o más ramas o elementos, se debe cumplir que la sumatoria de corrientes que ingresan por ese nodo es igual a la que sale. Entonces aquí podemos ver claramente, si que hablamos de este nodo y decimos que esta corriente, la corriente I, es la que está saliendo de la fuente, ¿sí? Necesariamente vamos a tener esa misma corriente a la salida de este nodo, ¿sí? Al pasar por esta resistencia, igual como hay el principio, nuestros circuitos cumplen con el principio de conservación de energía, pues acá en este punto va a llegar o vamos a tener la misma corriente, ¿sí? Entonces, de esa manera, que cuando nosotros tengamos un circuito serie, elementos conectados en serie, se cumple que la corriente que circula por cada uno de estos elementos, pues, va a ser la misma, ¿no? Y en cuanto hablamos la sumatoria o la ley de voltajes de Kirchhoff, pues va a ser igual la suma de cada uno de los voltajes, de las caídas o subidas de voltaje que tenemos en el circuito, ¿no? Entonces aquí podemos ver claramente que tenemos el voltaje de la resistencia 1 más la resistencia 2, y eso va a ser igual al voltaje que nos estaba entregando la fuente, que sería B, ¿sí? Entonces aquí simplemente podemos ver que, y aquí simplemente lo que estamos haciendo es demostrando a qué cómo queda las relaciones voltaje-corriente en un circuito serie. Sabemos que la ley de Ohm en cada uno de los resistores, pues, es igual el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Si estamos diciendo que es la misma corriente, pues podemos llegar a estas expresiones, ¿sí? Y aplicando lo que es ley de voltajes, pues ir reemplazando, tenemos esta ecuación que vemos aquí, ¿sí? Y una vez que al reemplazar a esa ecuación podemos ver que llegamos a una relación de una ley de Ohm, voltaje-corriente, donde todas las resistencias quedan agrupadas y esas resistencias están sumándose, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un circuito en conexión serie, nuestras resistencias que están una a continuación de otra, podemos reemplazarla por una resistencia equivalente que corresponde a la suma de cada uno de los valores de los resistores conectados en serie, ¿sí?
Entonces, nuestros elementos resistivos cumplen esta relación, ¿no? Que cuando están conectados en serie, uno a continuación de otro, yo puedo encontrar un equivalente que es igual a la suma de cada una de sus resistencias. ¿Sí? Entonces aquí tendríamos la equivalencia, podemos ver que de este circuito mantengo la misma fuente, tengo los mis resistores y eso yo lo puedo expresar y puede generarse un circuito equivalente donde mi fuente sigue siendo la misma y equivale a tener un solo elemento conectado, un solo elemento resistivo conectado. ¿Sí? Que tiene las mismas características, que por aquí va a ingresar la misma corriente. Este voltaje no es más que la suma de los dos voltajes que habíamos visto acá con la ley de Ohm. Entonces eso es algo que tenemos que recordar y tenemos que tener presente. Cuando nosotros tenemos elementos resistivos conectados en serie, podemos y se puede definir lo que se conoce como divisor de voltaje. ¿Sí? ¿Qué es el divisor de voltaje? Como su nombre lo dice, pues la idea es que un voltaje total que yo entrego, pues se pueda dividir en partes, ¿no? Y esa división, pues va a depender de los valores de cada una de las resistencias. Aquí lo que vemos es simplemente utilizando lo que son leyes de voltaje y leyes de corriente, pues yo puedo ver que el voltaje en la resistencia 1 va a ser igual a RI sobre la suma de las dos resistencias por B. El voltaje acá de igual manera será R2, R1 más R2B. Entonces, la idea de tener un divisor de voltaje es que dependiendo de la aplicación, sí, pueda que yo no tenga una fuente variable, sino una fuente fija, pero tenga elementos resistivos y necesite cierta cantidad determinada de voltaje. ¿Sí? Entonces yo puedo decir a la resistencia R2 yo necesito que tenga un voltaje, qué sé yo, de unos 5 voltios. ¿Sí? Y acá tengo una fuente fija de 9 voltios. ¿Sí? Entonces, como se cumple la ley de voltaje, sé que estos 9 voltios debe ser igual a la suma de estos dos, entonces obviamente aquí van a caer 4 voltios. ¿Sí? Entonces, si conociendo uno de los resistores, pues pueden ver que yo puedo determinar y conocer el otro resistor para ajustar cada uno de esos voltajes. ¿Sí? Entonces, es importante y hay que recordar eso, ¿no? El uso del divisor de voltaje. ¿Sí? Tal vez hasta ahí alguna pregunta, alguna duda. Desde aquí, básicamente, recuerden estas expresiones, podemos aprendernos las de memoria o tomarlas en cuenta, que luego las van a utilizar. Se utilizan mucho estos conceptos de divisores de voltaje en las áreas de las materias electrónicas. Entonces, tomen en cuenta y que tienen que aprenderse estas. O si no, ¿cómo obtengo? Yo sé que el voltaje V1, esto de aquí, es igual a la corriente I por la resistencia R1. Pero del equivalente que habíamos visto es que el voltaje de mi fuente va a ser igual a una corriente I por una resistencia equivalente. Y en este caso, como tengo dos elementos resistivos, pues de aquí yo puedo despejar la corriente y eso me quedaría el voltaje sobre la resistencia equivalente. Y esto reemplazo acá en la fórmula de V1, ¿no? Donde me quedaría que la corriente, reemplazando la corriente, sería R1 sobre la resistencia equivalente por V. Entonces ahí tenemos que por el voltaje de la fuente. De esa manera obtenemos el divisor de voltaje. ¿Sí? Entonces ya así nosotros podemos tener N resistores conectados en serie y una fuente, como vemos aquí, constante de voltaje, y en función de los resistores que utilicemos, pues podemos subdividir o dividir ese voltaje de la fuente. ¿Sí? Dependerá mucho de la aplicación para la que necesitemos, pero podemos ver que es posible
utilizar y disminuir el voltaje de una fuente utilizando conexiones de resistores en serie. Ahora, ¿qué significa o qué es un circuito en paralelo? ¿Sí? Cuando tenemos nuestros resistores o resistencias conectados en paralelo, es decir, los vamos a tener, los terminales de estos elementos pues van a estar conectados, ¿no? Como vemos aquí, tengo mi fuente, ¿sí? Y los resistores, lo que tengo es cada uno de resistores conectado a los dos terminales de la fuente. Podemos ver que comparten el mismo nodo, tanto en la parte superior como en inferior. Entonces, cuando tenemos esto, que nuestros elementos resistivos, nuestras fuentes están conectadas todas sea un mismo nodo, todos los terminales de un extremo a un mismo nodo y los otros terminales a otro nodo, pues es una conexión en paralelo. Aquí, ¿qué es lo que se cumple o qué propiedad se cumple? Como podemos ver, aquí yo tengo el voltaje de mi fuente, ¿sí? Si yo aquí observo, sigo teniendo el voltaje B y puedo ver que en cada uno de estos elementos, en ED1 y ED2, tengo el mismo voltaje, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos elementos conectados en serie, el voltaje es igual en cada uno de esos elementos, ¿sí? Y como dice acá, se cumple también que la corriente que se entrega de la fuente, pues se reparte a cada una de las ramas, ¿sí? Es decir, como vemos aquí, se divide la corriente, ¿sí? Entonces, cuando hablábamos de un circuito en serie, ahí vimos que podemos tener un divisor de voltaje. Entonces aquí podemos ver por la forma en cómo se conecta, por la ley de corrientes que se cumple en un nodo, que la corriente que entrega mi fuente, yo la puedo dividir dependiendo o en función de los elementos resistivos que conecte en paralelo. ¿Sí? Entonces, utilizando las leyes básicas que ya hemos visto, de lo que es leyes de corriente y leyes de voltaje, sabemos que en este nodo se cumple que la corriente I va a ser igual a la suma de las dos corrientes de rama. El voltaje, sabemos que este voltaje B es el voltaje de la fuente, es el mismo que cae en cada una de estas resistencias. Entonces, puedo encontrar y puedo definir la corriente en cada una de las ramas y voy a ver que utilizando la ley de Ohm equivale a tener el voltaje de la fuente sobre la resistencia. ¿Sí? Y si vuelvo a utilizar la expresión para la ley de corrientes en el nodo, puedo ver que voy a llegar a una relación de que I, que la corriente de la fuente, es igual a la suma de cada uno de los voltajes sobre la resistencia de cada uno de esos elementos que tengo. ¿Para qué me sirve esto? Puedo ver que puedo llegar y aquí expresar y sacar el voltaje en un factor común porque es el mismo. Y puedo ver que aquí también tengo, podemos ver que tenemos la ley de Ohm. ¿Sí? Y eso pues equivale a tener que todos estos resistores o el inverso de los resistores o el inverso de la suma de los resistores va a ser igual al 1 sobre una resistencia equivalente. Es decir, que si yo tengo elementos resistivos conectados en paralelo, ¿sí? La resistencia equivalente va a ser igual a la inversa de la suma de las resistencias. ¿Sí? Entonces eso tenemos que tomar en cuenta. Entonces, de igual manera, como vimos en el circuito en serie, yo puedo de este circuito llegar a un circuito equivalente, a reducirlo y tener aquí esta equivalencia, ¿no? El voltaje va a ser el mismo, la corriente que entrega la fuente se sigue manteniendo y aquí lo que coloco es la resistencia equivalente que sería pues dada por la expresión matemática que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, para encontrar la resistencia equivalente aquí, cuando tenemos dos elementos en serie, pues aquí tenemos la expresión y tenemos el equivalente de la resistencia ya operada, la relación que está ahí. Recuerden que habíamos definido también al inicio, en el capítulo 1, la conductancia, que básicamente, pues como dice aquí, es recordando, pues es la capacidad de un elemento de conducir corriente eléctrica, ¿sí? Y aquí están las unidades en ohms o Siemens que se puede tener.
Entonces, recuerden, vuelvo a insistir, cuando nosotros tenemos elementos resistivos en paralelo, pues vamos a utilizar esta expresión para encontrar la resistencia equivalente. ¿Sí? Entonces, como les mencionaba, aquí, debido a que la corriente se reparte en cada una de las ramas, cuando tengo los elementos resistivos conectados en paralelo, pues la idea es que puedo dividir y generar un divisor de corriente. Estas son las expresiones, igual basadas en la relación en las relaciones o la ley de Ohm, voltaje corriente en el elemento. Sí. Que esto sería B por la resistencia equivalente, y haciendo los reemplazos de las expresiones que ya habíamos visto, pues tenemos aquí nuestras expresiones para lo que es el divisor de corriente. Podemos ver claramente que se cumple, que si yo quiero la corriente de la rama 1, va a ser igual a la corriente que me entrega mi fuente, ¿sí? Y eso dividido para la resistencia R2 sobre la suma de los dos elementos resistivos. Aquí igual puedo ver que la corriente I2 es la misma relación, ¿sí? Tengo que I2 sería al elemento resistivo de la otra rama dividido para la suma de las dos resistencias. Entonces, igual recuerden tener en cuenta siempre lo que son divisores de voltaje, divisores de corriente, que son otras dos relaciones o conceptos que a mí también me permite reducir el cálculo de ciertas variables que requiera porque cumplen ciertas propiedades. Entonces, eso tengo que tomar en cuenta. ¿Sí? Aquí, para aclarar un concepto de lo que es el cortocircuito, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que un cortocircuito, como vemos aquí, sucede muchas veces cuando nosotros conectamos o habíamos definido cuando conectamos un cable en paralelo con una fuente, ¿sí? Eso a qué equivale, pues, que un cortocircuito es un elemento del circuito con una resistencia que se aproxima a cero, que era la del cable conductor. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo analizar de qué sucede cuando tengo un cortocircuito de un sistema, de una conexión de elementos en serie? Si definimos que la resistencia R2 es igual o aproximadamente cero, como dice aquí, R2 es un cortocircuito, lo que implica, debido al concepto de corriente que nosotros tenemos, que la corriente siempre va a buscar el camino que menos oposición tenga. Entonces, por lo tanto, cuando sucede esto de tener un cortocircuito, podemos ver que la corriente que va a pasar por esta resistencia va a tender a ser cero, y toda la corriente de la fuente pues se va a ir por la rama donde tengo un cortocircuito básicamente conectado a un elemento que tiene una resistencia cero, ¿sí? Entonces, la idea aquí es que hay que recordar que cuando tengo un cortocircuito, la corriente pues siempre sigue la trayectoria de menor resistencia. Eso tienen que tomar en cuenta y recordar. ¿Sí? Es decir, que la corriente siempre va a moverse o va a irse por la trayectoria de menos resistencia. Ahora, ¿qué sucede si uno de los elementos es un circuito abierto? Es decir, o lo que equivale es que a uno de los elementos que están conectados en paralelo, ¿sí?, tiene una resistencia infinita. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder ahí? Igual, ¿qué sucede con la corriente? Puedo ver que como aquí tengo una resistencia infinita, entonces aquí el paso de corriente va a tender a cero, y la corriente se va a ir por el otro elemento. ¿Sí?
Entonces, ¿para qué o por qué insistimos o por qué colocamos aquí lo que es el circuito abierto o el cortocircuito? Es para que se tenga en cuenta que cuando yo tengo un cortocircuito, ¿sí? La resistencia es cero, o cuando yo tengo un elemento que tengo una resistencia cero, equivale a conectar o como tener aquí conectado un cable en paralelo, ¿sí? Donde esa resistencia es cero y la corriente pues es la corriente total de la fuente que nos está entregando, porque es el camino donde menos resistencia va a tener. En cambio, cuando yo tengo un circuito abierto, ¿sí? Implica que la resistencia que tengo o que veo cuando mido un circuito abierto, pues va a ser infinita. La corriente va a ser igual a cero. Lo que sí tengo aquí a estos terminales, si observamos aquí a los terminales AB, si aquí yo conecto una fuente de voltaje, por lo que se cumple en un circuito en paralelo, ¿sí? En estos terminales de la resistencia de 2 que tiende a infinito, voy a ver el mismo voltaje de la fuente, ¿sí? Entonces, son algo que ustedes tienen que recordar, que tienen que tener presente. ¿Qué sucede con las diferentes variables cuando tengo un circuito abierto o cuando tengo un cortocircuito y esto está conectado en paralelo a un elemento? De igual manera, hay que recordar que cuando tengo un circuito abierto, la resistencia equivalente o la resistencia de este circuito abierto es infinito, y cuando tengo un cortocircuito, la resistencia es aproximadamente cero o es cero. ¿Sí? Aquí igual también están las equivalencias de cuando tengo conectado lo que son inductores y capacitores. Si tengo conectados elementos inductivos en serie, uno a continuación de otro, se cumple que la inductancia equivalente es la sumatoria de cada uno de sus valores individuales de inductancia. Si está en paralelo, igual voy a tener que la inductancia equivalente es igual al inverso de la suma del inverso de cada uno de los inductores. Es decir, el inductor, para encontrar los inductores equivalentes, tanto en serie y en paralelo, pues tiene el mismo comportamiento que los elementos resistivos. Esto, pues, la demostración de estas relaciones, pues no las vamos a comprobar, pues porque no vamos todavía a estudiar cuáles son las relaciones voltaje-corriente en el inductor. En cambio, cuando tengo una conexión en paralelo, ¿sí? Aquí la idea es que, como pueden ver, cuando tengo elementos capacitores o capacitivos en serie, la equivalencia, la capacitancia equivalente, pues es igual a 1 sobre el inverso de cada una de esas capacitancias. Y cuando están conectados en paralelo, ahí sí es igual a la suma de las capacitancias. Esto para que ustedes tengan en cuenta, tengan como conocimiento, pero vuelvo, insisto, pues el estudio de inductores y capacitores y qué sucede con las diferentes variables en los circuitos, pues lo verán en las próximas asignaturas. ¿Okay? Entonces, vamos a quedar hasta ahí por el día de hoy. El día de mañana vamos a continuar con las conexiones tanto serie, paralelo, delta y triángulo para seguir avanzando. No sé si tienen ahí alguna pregunta, alguna duda. No. Entonces también ya voy a revisar, para que tomen en cuenta, voy a revisar y voy a subir un deber para que sigan practicando con lo que son leyes de voltaje, leyes de corriente y lo que es la ley de Ohm, ¿sí? Y luego vamos a ver ya otro deber en cuanto a las conexiones de los elementos pasivos. Entonces, si no hay preguntas, vamos a quedar por el día de hoy ahí. Vuelvo, insisto, mil disculpas por todo lo que perdimos de clase. El día de mañana pues vamos a tratar de revisar todo lo que teníamos que ver el día de hoy para que no haya inconvenientes.